Buenas, mi nombre es Jonathan González y en este momento les enseñaré lo que es un programa en Java que transmite por medio de un servidor una información hacia un cliente utilizando los sockets en Java. En este momento les mostraré la aplicación. Nosotros tenemos un servidor en el cual nuestro servidor por medio de este botón se conecta automáticamente y envía cierta información. Únicamente está esperando la respuesta de un cliente. Nosotros activamos a nuestro cliente y le pasa como parámetro un string que sería este número de carnet. Para poderle demostrar de que lo que se envió por medio de este servidor a este cliente es este número de carnet, les mostraré qué es lo que sucede cuando no se habilita la conexión con el servidor. Abrimos nuestro cliente y nuestro cliente únicamente no encuentra ninguna conexión hacia ningún servidor y no recibe ningún parámetro, ningún atributo. En este momento les explicaré el programa funcionando únicamente. En nuestro servidor nosotros tenemos importadas algunas librerías que nos pueden ser muy útiles. Únicamente les explicaré lo respecto a los sockets. Nosotros, para poder utilizar los sockets, nosotros tenemos que importar las librerías de java.net. En este caso únicamente importamos la de server socket, que nos permite hacer la conexión del servidor, y la de sockets, que nos permite hacer la aceptación de nuestro cliente. También importamos librerías de IO, que son las salidas de datos de nuestro servidor y las excepciones que nos puedan mostrar en todo caso la aplicación tuviera algún tipo de defecto o no pudiera hacerse la conexión como debiera hacerse. Nosotros bajando nos podemos dar cuenta de que en esta parte de acá, los atributos que va a tener nuestro servidor, nos podrán dar cuenta de nuestros atributos que tenemos acá. Nosotros creamos un botón, creamos todo respecto al ambiente visual, un frame, y en este caso el botón para poder enviarlo, y ya meramente lo que nos interesa es el puerto. Nosotros creamos una variable, una constante que va a permanecer igual en todo el programa, con el puerto para el cual nosotros hacemos la conexión. En este caso nosotros hacemos para el puerto 5000. También creamos nuestro server socket, nuestro data input stream, que nos sirve para hacer la salida de la información que nosotros vamos a tener, y nuestro socket para aceptar a nuestro cliente. Estos son los atributos. Nosotros creamos nuestro constructor, en el cual tenemos todas las propiedades del botón y todo lo ambiente visual, y tenemos en el botón la llamada en nuestra conexión. Este método crear conexión es el que crea la conexión del servidor para poder aceptar a un cliente. En este caso les explicaré en el método crear conexión. En el método crear conexión lo que hacemos es englobar entre una sentencia try-catch, para que en este caso nuestro llamada conexión puede ocasionar algún tipo de error porque no se puede conectar o por algún otro motivo. Entonces lo englobamos en una sentencia try-catch para aceptar esos errores. Nosotros creamos con nuestro server socket pasándole el puerto en el cual nosotros queremos tener a nuestro servidor, en este caso el puerto 5000. Después creamos a nuestro socket como nulo y le pasamos la aceptación de nuestro puerto a este socket para poder así tener la llamada a nuestro cliente. Después lo que hacemos es crear la salida con data output string, pasándole como parámetro lo que le vamos a enviar de string, y hacemos la llamada al método writeUTF, que lo que envía lo que envía es strings a nuestro cliente. Sacamos esta información hacia un cliente que va a recibir esta información por medio de la salida. En este caso, después de realizar esto, ya tenemos la salida de lo que le queremos enviar por medio del servidor, y únicamente cerramos la conexión tanto del servidor, tanto del socket, del puerto del servidor, como del cliente que estamos utilizando. Esto es del lado del servidor. Ahora, cuando la tenemos del lado del cliente, únicamente tenemos los mismos atributos de
del frame, únicamente aquí ya no tenemos un botón porque únicamente tenemos dos labels, el cual está la etiqueta que dice de que uno tiene el nombre que sería su número de carnet, y el otro que es la etiqueta a la cual le vamos a pasar el carnet, importando siempre las librerías, únicamente en este caso la de socket, que en este caso el cliente únicamente necesita hacer la llamada al socket pasándole como parámetro el IP de nuestro servidor y el puerto de conexión. El IP de nuestra conexión lo declaramos en esta parte de los atributos. En los atributos nosotros creamos dos labels, como lo comentaba. También creamos el puerto siempre como constante porque nunca va a cambiar, y el IP. El IP en este caso es localhost porque estamos haciendo la conexión desde la misma computadora. La computadora actúa como el servidor y como el cliente. Si en nuestro caso tuviéramos dos computadoras o más computadoras, únicamente en IP tendríamos que pasar el nombre del dominio o la IP correspondiente a la computadora del que nosotros tengamos nuestro servidor. Le pasamos en este caso ya no una salida porque vamos a recibir una respuesta de nuestro servidor, le pasamos una entrada de datos y creamos nuestro socket. En nuestro constructor de cliente únicamente creamos las etiquetas, las colocamos y creamos la conexión directamente, ya que cuando nosotros abramos el cliente va a hacer la conexión con el servidor y va a jalar la información que nosotros necesitamos. Nuestro método en este caso del lado del cliente de crear conexión siempre engloba dos entidades script captcha, en el cual lo primero que hace es llamar al socket que nosotros tenemos haciendo la conexión con nuestro servidor y con nuestro puerto al cual nos estamos conectando. Después englobamos en otro script captcha lo que es la entrada de datos. En este caso con el data input stream le estamos diciendo que obtenga lo que ya tenemos en sockets. Entonces la salida de nuestro servidor la va a obtener en entrada, y lo único que vamos a hacer, como ya tenemos la entrada, es por el método de read UTF para leer strings desde nuestro data input stream, y con esto leemos lo que ya tenemos del número de carnet que recibimos de parte del servidor y se lo pasamos como parámetro a la etiqueta pasándoleselo con un setText. Y con esto sería todo lo que necesitamos saber para la conexión entre el socket del servidor y del cliente. Espero que les haya gustado. Se lo muestro una última vez. Encendemos a nuestro servidor, abrimos la conexión. Nosotros en este momento creamos nuestro cliente. Y como se podrán dar cuenta, ya nuestro cliente recibe el número de carnet. Gracias, eso es todo.